Corte dice, pueden ser designados de esta forma, estamos empezando a legitimar lo que era excepcional. Es decir, que lo excepcional pasaría a ser la norma. ¿Y para qué motivo seguiríamos gastando plata en concurso o con todo lo que eso importa, con el Consejo, si en realidad se puede hacer de otra manera este tipo de designaciones sin cumplir con lo que prevé la Constitución Nacional? Yo creo que no existe motivo ni razón alguna para que se abriera el Persaltum y debiera ser rechazado, porque no advierto el perjuicio que plantea los integrantes de la Corte, ni mucho menos los que plantean los colegas que quieren insistir de una manera que no puedo explicar ni justificar en quedarse en un lugar que, conforme a mi criterio, no es el lugar que corresponde. En realidad, respeto como jurista al doctor Rosen, que es una persona con la cual tengo buen trato, pero no tengo por qué compartir, y en el caso puntual no advierto que haya gravedad institucional. Me parece que 3 jueces no hacen la independencia del Poder Judicial y nosotros en ningún momento cuestionamos, ni pretendemos, ni sugerimos la remoción de estos magistrados. Yo no acepto las presiones de los medios. Para mí no hay presión. Los medios lo que hacen es crear un cultivo, un caldo de cultivo a los efectos de que la gente al cual le están mintiendo, en muchos casos claramente le están mintiendo, pretendan, salgan a la calle a reclamar. Tampoco estoy de acuerdo que sea la sociedad toda que sale a reclamar. A ver, es un grupo de personas muy respetables, yo los respeto, seguramente tienen razones y creen lo que le están diciendo, pero yo recuerdo con la marcha del doctor Blum, del licenciado, que no sé qué cargo tenía Bloomberg, que había 2 millones de personas reclamando por modificación de la ley penal. En realidad esto me parece que no alcanza ni por asomo eso. Esta semana, según se anticipa, podría ser clave para Bruglia, Bertuzzi y Castelli porque, bueno, la Corte ya aceptó, habilitó el Persaltum presentado por los 3 jueces y dicen que podría pronunciarse. Este rumor, a ver, se lo consultamos a Néstor Espósito, saludamos a Néstor. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. ¿Cabe la posibilidad que ya esta semana el Máximo Tribunal de Justicia tome el tema y lo trate a fondo? Buen día, Silvia. Técnicamente la Corte ya está en condiciones de tomar una decisión. Para cuando se produce un caso de esta naturaleza, lo que suele hacer el máximo tribunal es darle vista a las partes, es decir, aquí hay un reclamo de los 3 jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, entonces le pregunta a la contraparte, que en este caso es el Consejo de la Magistratura, ¿vos qué tenés para decir respecto de eso? Y después que se produce esto, aquí se acortaron todos los plazos, le preguntan lo mismo al Procurador General de la Nación, en este caso interino Eduardo Casal, quien el sábado, casi entrada la noche, le respondió a la Corte. Y le respondió, mira, lo vamos a ver en estos dictámenes que vamos a poner en pantalla ahora, le respondió que él coincide con el planteo de los 3 jueces, de Bruglia, Bertuzzi y de Castelli, sostiene que fueron mal trasladados a sus puestos originales, que en realidad el haber sido designados, pese a que fue por decreto y sin atravesar el proceso del Senado, durante el gobierno de Mauricio Macri fue correcto, que el propio Consejo de la Magistratura ya lo había avalado, aunque con otra formación, y que en consecuencia corresponde que los 3 permanezcan en sus cargos, Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal, Germán Castelli en el Tribunal Oral Federal número 7, que es el tribunal que tiene asignada la causa Cuaderno. ¿Es vinculante la opinión del Procurador General interino? Es decir, ¿pesa a la hora de que la Corte defina o no? No, es solamente consultiva, no es vinculante. Por supuesto que tiene su peso, son argumentos que el Poder Judicial toma en cuenta, de hecho por eso lo consulta, pero no es vinculante, no está obligado a hacer esto. La semana pasada hubo el martes un acuerdo extraordinario que fue el que terminó aceptando el Persaltum. Bueno, no hay convocado para este martes un nuevo acuerdo extraordinario. La Corte desde la pandemia hasta aquí viene reuniéndose en acuerdo los jueves, por lo general los jueves. Puede reunirse en cualquier momento, puede convocarse y reunirse, hacerlo por Zoom, hacerlo por vía remota. No hay mayor inconveniente desde el punto de vista administrativo. Todo parece indicar que la Corte va a tomarse su tiempo, que la decisión de prorrogar hasta el 18 de octubre las licencias de Bruglia, Bertuzzi y Castelli le da un margen de tiempo mayor para pronunciarse. Si Bruglia, Bertuzzi y Castelli hoy están formalmente
en los tribunales de los que habían sido trasladados. Pero licenciados. Pero licenciados, es decir, forman Brugle y Bertuzzi parte de la Cámara Federal, pero no pueden tocar ninguna de las causas que están tramitando actualmente en la Cámara Federal, y lo propio ocurre con Castelli en el Tribunal Oral Federal número 7. Pero y en las últimas horas también hubo un pedido puntual respecto al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco, ¿no?, de, bueno, qué es lo que ocurre más allá de Bruglia, Bertuzzi y Castelli con los integrantes del máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Bueno, el tema es si está o no relacionado el pedido de juicio político al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, con lo que contaba Néstor a propósito de la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. En principio, Vanessa Silei, que es la diputada del Frente de Todos que presentó el pedido de juicio político, aclaró que no está vinculado directamente con este per saltum que aceptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo presentó días antes precisamente de que este recurso extraordinario fuera aceptado por el máximo tribunal, y que está relacionado por otras cuestiones. En principio, los antecedentes de Rosenkrantz con las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. En particular, la causa Blaquier, a propósito de la noche del apagón en Jujuy en el año 1976. Vamos a repasar lo que decía a través de sus redes sociales, aclarando precisamente este punto, Vanessa Silei, la diputada que presentó el pedido de juicio político. El 25 de septiembre, dice la legisladora, presenté un pedido de juicio político al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, ampliando los fundamentos de los pedidos del año 2017. Ahí hay que hacer el paréntesis porque precisamente se refiere a la causa Blaquier, a los vínculos de Rosenkrantz con precisamente los Blaquier, y sigue explayándose entonces a propósito de esta causa. Es responsable de cajonear la causa Blaquier para evitar que la Corte confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad. Tiene esa causa en su vocalía desde que asumió, mientras sus familiares integran la misma fundación que los Blaquier. Esta es la centralidad del pedido de juicio político de la legisladora Silei. Ella hace referencia además a una reacción que se interpreta de defensa propia por parte de Rosenkrantz al convocar a la Comisión Interpoderes, esta comisión integrada por el Gobierno, el Consejo de la Magistratura y organismos de derechos humanos, donde precisamente se tratan las causas por delitos de lesa humanidad que están trabadas en la Corte. Esta convocatoria, que además estuvo paralizada durante toda la gestión del gobierno de Mauricio Macri, desde el Frente de Todos creen que precisamente esto fue una reacción defensiva de Rosenkrantz ante este pedido de juicio político, e insisten, hubo durante el fin de semana muchas referencias, sobre todo por parte de Juntos por el Cambio, vinculando el pedido de juicio político con el per saltum, con los jueces Castelli, Bruglia y Bertuzzi. Desde, obviamente desde el Frente de Todos insisten en que no hay ninguna relación entre una causa y la otra. Vamos a ver precisamente lo que decía Cristian Retondo, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, a propósito del pedido de la diputada Silei. A 3 días de que Carlos Rosenkrantz convocara al máximo tribunal para tratar el per saltum pedido por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el oficialismo ingresa en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, una extorsión que no permitiremos, dice Ritondo en este posteo, que repiten los conceptos otros legisladores opositores. Insisto, Silei dice que presentó este pedido de juicio político 3 días antes de que la Corte aceptara el per saltum presentado por estos 3 jueces. Agregamos esto 2 cositas muy concretas. En las últimas horas, la ONG Human Rights Watch, a través de su director, que es Vivanco, señaló que este pedido de juicio político atenta justamente contra la independencia judicial. Y le preguntamos a Néstor, ¿tiene posibilidades, de avanzar este pedido de juicio político más allá de que se lleva adelante a través de este proyecto al que hacíamos referencia de parte de la diputada? Hay 2 costados para analizarlo, uno tiene que ver con lo jurídico y lo otro con lo político. Desde el punto de vista jurídico, cualquiera puede plantear el pedido de juicio político en tanto y en cuanto lo argumente, y aquí hay un argumento. En cuanto a lo político, las mayorías y minorías necesarias parecen darle 0 posibilidades de avance a este pedido de juicio político, pero es cierto que los movimientos políticos y las voluntades y las votaciones políticas son fungibles y varían de acuerdo
acuerdo a las circunstancias. En estos momentos parece virtualmente imposible que prospere el pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz. En principio ya hay una reacción, lo que decíamos a propósito de convocar a la Comisión Interpoderes, insisto, paralizada, que reúne a, obviamente, el Gobierno Nacional, la Procuración, la Casación, el Consejo de la Magistratura, organismos de derechos humanos. Es una decisión política de Rosenkrantz, porque también la Corte Suprema de Justicia hace política, además de tratar temas técnicos jurídicos, y es interesante que esta comisión se reúna al margen de si prospera o no, y también es cierto que obviamente es un gesto político esto de poner en el centro de la escena a Rosenkrantz y a las causas de derechos humanos en las que él, bueno, tuvo posturas muy polémicas. Gracias, Vero. Gracias, Néstor.